Dasha, ¿vas a venir al cumpleaños de Nadia? La voz de su hermana menor sonaba clara y entusiasta por el auricular, rebosante de ilusión. Mamá y papá van a hacer una barbacoa en el jardín. Habrá pastel, música, un montón de invitados. Va a ser increíble. Sentada en su diminuto apartamento en Moscú, Daria apoyó la muleta contra la pared y apretó con más fuerza el teléfono. Su pierna derecha, aún inmovilizada tras el accidente, palpitaba con un dolor sordo. Miró el modesto regalo que descansaba sobre la mesa. Una tarjeta de regalo de 7,000 rublos y un portarretratos comprado en oferta. Era todo lo que podía permitirse después de pagar las cuentas y, una vez más, ayudar económicamente a sus padres. Nadia, dijo Daria en voz baja, hoy es mi cumpleaños. Hubo una pausa al otro lado de la línea, breve, pero pesada. Luego Nadia soltó una risa, como si Daria hubiera hecho una broma. Ay, es cierto, perdón, se me fue completamente, tengo la cabeza hecha un lío con los preparativos de la fiesta. Pero vas a venir, ¿verdad? No sería lo mismo sin ti. Daria tragó el nudo en la garganta. Quería decir que no. Quería recordarle a Nadia que su 28º cumpleaños había pasado desapercibido, que ningún miembro de la familia la había llamado ni escrito. Pero, como siempre, respondió. Sí, iré. Colgó y miró la comida a domicilio, ya fría. La pierna le dolía, la cabeza le palpitaba por el cansancio después de una jornada larga de trabajo, y el corazón se le encogía con ese viejo dolor de sentirse invisible dentro de su propia familia. Cerró los ojos, intentando alejar aquellos pensamientos. Se dijo a sí misma que no importaba, que era más fuerte que todo eso. Pero en el fondo, muy dentro de sí, lo sabía. Aquella fiesta de cumpleaños marcaría un punto sin retorno. Daria siempre había sido la práctica, o al menos así la describían sus padres, Grigori e Irina. Los parientes susurraban sobre ella, los profesores la definían como responsable, sensata y confiable. Desde pequeña, Daria separaba la ropa sucia, lavaba los platos y hacía la lista del supermercado, mientras su hermana menor, Nadia, bailaba en la sala esparciendo brochazos de colores vivos que su madre calificaba de geniales. Nadia, con sus rizos dorados y su risa contagiosa, era la estrella resplandeciente de la familia. Todos la adoraban, vecinos, profesores, incluso desconocidos por la calle. Daria, con su cabello oscuro y su carácter callado, se desdibujaba a la sombra de su hermana. Crecieron en un pequeño pueblo a las afueras de Moscú, en una casa con el yeso resquebrajado y un porche que crujía al pisarlo. Su padre, Grigori, trabajaba en construcción, pero con los años su espalda empezó a fallarle y los encargos escaseaban. Su madre, Irina, daba clases particulares de ruso, pero lo que ganaba apenas alcanzaba para pagar los servicios. Nadia, tras graduarse en una escuela de arte que había costado 3 millones de rublos a sus padres, volvió a casa a encontrarse a sí misma. No contribuía con el alquiler ni ayudaba con las tareas domésticas. Pero su espíritu creativo recibía elogios constantes. Daria, en cambio, se marchó a Moscú a los 18. Ingresó a la universidad para estudiar marketing, trabajó turnos nocturnos para pagar sus estudios y jamás pidió dinero a sus padres. A los 21, alquiló un minúsculo estudio de 35 metros cuadrados en el este de Moscú, con un sofá hundido, un refrigerador antiguo y una ventana que daba a una calle ruidosa. Pero era suyo, su pequeño rincón de libertad. Consiguió trabajo como analista junior en una empresa de marketing. Su sueldo era modesto, pero estable. Cada mes, ahorraba 30,000 rublos y los enviaba en secreto a sus padres para ayudarlos con deudas y cuentas. Lo hacía a través de una cuenta anónima, sin buscar jamás su gratitud. Seguía esperando que notaran su esfuerzo, pero nunca lo hicieron. En cambio, elogiaban a Nadia, convencidos de que era ella quien lo sostenía. Nadia es tan considerada, decía Irina durante las cenas familiares, mientras Daria comía en silencio sus papas. Siempre sabe cuándo necesitamos ayuda. Grigori asentía con la cabeza, y Nadia sonreía, sin corregirlos nunca. Daria tragaba su resentimiento, repitiéndose que lo importante era ayudar a su familia.
Canceló su suscripción al gimnasio, dejó de ir a cafés, compraba solo productos en oferta. Pero cada vez que escuchaba a sus padres llamar a Nadia su salvadora, algo dentro de ella se rompía en silencio. El accidente ocurrió hace 3 semanas. Era una tarde lluviosa y Daria regresaba apresurada del trabajo. Como los autobuses se retrasaban, decidió caminar las últimas cuadras. Estaba agotada, empapada hasta los huesos, con una bolsa de compras en una mano y el teléfono en la otra. En el cruce, no se detuvo a mirar si venían coches. El automóvil no iba a gran velocidad, el conductor incluso intentó frenar, pero el parachoques impactó contra su pierna derecha con un dolor punzante. Daria cayó sobre el asfalto, gritando con más fuerza que nunca en su vida. Se reunió un grupo de personas. Alguien llamó a una ambulancia. En el hospital, le diagnosticaron una fractura en el fémur. Le colocaron un soporte ortopédico y le dieron muletas por los siguientes 2 meses. ¿Hay alguien a quien podamos llamar?, le preguntó una enfermera mientras Daria yacía en la cama, con la mirada fija en el techo. Ella vaciló. Sus padres, Nadia, no sabían del accidente. No quiso preocuparlos. Finalmente, le dio a la enfermera el número de su madre. Irina respondió de inmediato, pero su voz sonaba distante y ocupada. «Ay, Dasha, qué mala suerte», dijo. «Pero estamos a tope con los preparativos del cumpleaños de Nadia. Tenemos 1000 cosas que hacer. Avísanos cuando te den el alta». No hubo visita, ni una llamada, ni siquiera un mensaje. Daria permaneció en el hospital, rodeada únicamente del pitido de las máquinas y de las paredes estériles. Por primera vez pensó, jamás me verán realmente. Y aún así, siguió enviando los 30.000 rublos mensuales, porque así era ella. Práctica, confiable, siempre dispuesta a sacrificarse. El cumpleaños de Nadia llegó 2 semanas después del alta de Daria. Frente al espejo de su apartamento, se ajustó un sencillo vestido azul, lo había planchado con dificultad, apoyada en las muletas. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, el rostro pálido y profundas ojeras marcadas por noches sin dormir. Tomó el regalo, una tarjeta de 7.000 rublos y un portarretratos. Luego pidió un taxi. ¿Debía ir? Podía haberse quedado en casa. Decir que la pierna aún le dolía. Pero entonces dirían que tenía celos, que evitaba a Nadia. Y Daria no quería darles ese pretexto. La casa familiar en las afueras de la ciudad estaba adornada con guirnaldas. En el jardín chisporroteaba una parrilla, impregnando el aire con el aroma de la carne asada. Los invitados, vecinos, parientes y amigos de Nadia, reían, bebían vino y elogiaban su talento. Nadia brillaba en un vestido de diseñador, con sus rizos cayendo en ondas perfectas. Abrazaba a todos, reía con naturalidad, siendo sin duda la estrella de la velada. Nadie le preguntó a Daria cómo se sentía. Nadie se fijó en sus muletas. Aún así, ella sonreía y ayudaba a su madre a poner vasos de plástico, aunque cada paso le atravesaba la pierna con un punzante dolor. Cuando llegó el momento de los regalos, los invitados se reunieron en torno a una mesa repleta de cajas de colores, bolsas, pinturas y adornos. El obsequio de Daria yacía en el fondo, envuelto en papel sencillo. Nadia lo abrió con una sonrisa cortés. «Gracias, Dasha. Qué lindo», dijo con indiferencia, dejando a un lado la tarjeta sin siquiera mirarla de nuevo. Pero entonces, Grigori, su padre, tomó repentinamente el sobre. Su rostro enrojeció y sus ojos se entrecerraron. Sostuvo la tarjeta en alto y, lo bastante alto para que todos lo oyeran, dijo: «¿7.000 rublos? ¿Eso es todo lo que le regalaste a tu hermana? Cuando Nadia nos da 30.000 cada mes para que podamos sobrevivir». El jardín enmudeció. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Daria sintió cómo la sangre se le retiraba del rostro. «No fue Nadia», dijo en voz baja. «Fui yo. Yo les he estado enviando 30.000 rublos cada mes. Desde hace 3 años». Irina dio un paso al frente, el rostro deformado por la ira. «¿Cómo te atreves, siseó, a mentir así en el cumpleaños de tu hermana solo para hacerte pasar por una heroína? Siempre has sido así, Dasha. Siempre celosa». Daria abrió la boca para responder,
Pero antes de que pudiera decir una palabra, Grigori le arrancó la muleta de debajo del brazo. Perdió el equilibrio y cayó al césped, soltando un grito de dolor. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Entonces él alzó la muleta y la golpeó en el hombro. El segundo golpe impactó en su cabeza. El dolor estalló en sus sienes, el mundo giró. La sangre comenzó a deslizarse por su rostro mientras yacía en el suelo, jadeando. La voz de Irina resonó en la distancia. Tal vez hacía prendas a no mentir. Nadia, de pie tras ella, con los brazos cruzados, esbozaba una leve sonrisa. Nadie detuvo a Grigori. Nadie, excepto una persona. Basta. La voz de su primo Konstantin cortó el silencio como un cuchillo. Se abrió paso entre los invitados paralizados, le arrancó la muleta de las manos a Grigori y se colocó delante de Daria, protegiéndola. Lo grabé todo. Estoy llamando a la policía. Los murmullos crecieron. Algunos se alejaron. Otros fingieron revisar sus teléfonos. Grigori se quedó paralizado, su rostro de un rojo intenso. Irina chilló. Esto es un asunto de familia. Pero Konstantin ya estaba marcando. Su voz era firme, inquebrantable. Agresión a una mujer. Está herida. Golpe en la cabeza con una muleta metálica. Está consciente, pero sangra abundantemente. Necesitamos una ambulancia y a la policía de inmediato. Las sirenas se escucharon minutos después. Llegaron 2 paramédicos, un joven llamado Yegor y su compañera. Yegor se arrodilló junto a Daria, le limpió con delicadeza la herida y le colocó un vendaje. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente, evaluando su estado. Daria, susurró ella, con la voz temblorosa. Te llevaremos al hospital, dijo él. Tienes una conmoción cerebral y una herida abierta en la cabeza. El oficial Gromov y su compañero se acercaron a Konstantin. Él les mostró el video, Grigori arrebatando la muleta, los golpes. La sangre. Gromov se volvió hacia Grigori. Grigori Ivanovich, queda usted arrestado por agresión con un objeto peligroso, declaró, mientras le leía sus derechos. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Irina intentó intervenir. Él solo se defendía. Ella lo provocó. Usted también queda detenida, la interrumpió el segundo oficial, por complicidad. No hizo nada para detener el ataque. Nadia bufó en voz baja. Esto es absurdo. Usted también, añadió Gromov. Mirándola fijamente, se quedó ahí mirando. Tenemos testigos. Los 3, Grigori, Irina y Nadia, fueron arrestados ante la mirada atónita de los invitados. Tendida en la camilla, Daria cerró los ojos. El dolor era insoportable, pero por primera vez en años, se sintió visible. Permaneció 2 días en el hospital, conmoción cerebral, una herida desgarrada en el cuero cabelludo y una fractura agravada en el fémur. Los médicos extendieron el uso de muletas por 6 semanas más. Konstantin no se apartó de su lado. Le llevaba comida, hablaba con los doctores, la animaba. Su presencia era algo nuevo, inesperadamente cálido. Daria se había acostumbrado a la soledad. Pero ahora, alguien se quedaba, no por obligación, sino por elección. En el tercer día, Konstantin se sentó junto a su cama y dijo: Dasha, necesitas una abogada. Esto no fue solo una agresión. Fueron años de abuso, de indiferencia. Y ahora, esto. Déjame ayudarte. Ella asintió, demasiado agotada como para discutir. La policía ya había tomado las declaraciones. El video de Konstantin era irrefutable. El caso ya había sido presentado oficialmente, pero Daria entendía que la justicia requería mucho más que eso. Konstantin encontró una abogada, Svetlana Ivanova, una profesional con experiencia, especializada en casos de violencia doméstica. Se reunieron en su oficina 3 días después del alta médica de Daria. Svetlana, una mujer de mirada penetrante y unos 40 y tantos años, revisó con atención los documentos. El informe policial, los registros médicos y los estados de cuenta bancarios que demostraban las transferencias mensuales de 30.000 rublos que Daria había hecho a sus padres durante los últimos 3 años. Les diste más de 1 millón de rublos, dijo, recostándose en su silla. Y ellos pensaban que venían de Nadia. Después te golpearon. Por decir la verdad, esto no es solo una agresión, Daria.
Es explotación, abuso emocional, violencia física. Presentaremos una demanda penal por la agresión y otra civil para recuperar el dinero. Daria asintió, con las manos temblorosas. Nunca quise que las cosas llegaran a esto, susurró. Solo quería ayudar. Svetlana la miró con una compasión tranquila. Tú no tienes la culpa. Ellos eligieron cómo tratarte. Ahora deberán rendir cuentas por ello. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Svetlana armó un caso sólido como el acero, declaraciones de testigos, el video de Konstantin, la grabación de la llamada de emergencia, los informes médicos. Daria habló sin reservas sobre los años de invisibilidad, cómo sus logros académicos fueron ignorados, cómo trabajó turnos nocturnos para pagar su matrícula, cómo sacrificó sus propios sueños por el bienestar de su familia. Konstantin la llevaba a fisioterapia, la ayudaba con sus tareas laborales a distancia y, sobre todo, se mantenía a su lado. Una noche, mientras revisaban documentos para el juicio, él le dijo: «Esto no es venganza, Dasha. Esto es justicia. Tú mereces ser tratada con dignidad». Ella lo miró, y por primera vez en muchos años. Su corazón se encogió no por el dolor, sino por algo mucho más suave. El dolor seguía ahí, sí, pero también estaba el calor. Konstantin era su primo, pero siempre había estado más cerca de ella que muchos otros. Él la había visto, de verdad la había visto, cuando nadie más lo hizo. El juicio tuvo lugar 3 semanas después. Daria entró en la sala con muletas, pero con la cabeza en alto. Grigori, Irina y Nadia estaban sentados frente a ella, con rostros que mezclaban la ira con una vacía indiferencia. Svetlana presentó las pruebas, el video donde se veía a Grigori golpeando a Daria con la muleta. Los informes médicos que confirmaban la conmoción cerebral y la fractura agravada. Los extractos bancarios que demostraban más de 1 millón de rublos en transferencias a sus padres. Los invitados que asistieron a la fiesta testificaron. Confirmaron que ni Irina ni Nadia intentaron detener el ataque. Algunos incluso afirmaron que parecían complacidas. El abogado de la familia intentó argumentar que Daria había provocado el conflicto. Pero el video era inapelable. Svetlana habló de años de explotación, de cómo Daria se había sacrificado para sostener a su familia, de cómo sus esfuerzos fueron borrados, su existencia ignorada, de cómo su generosidad fue atribuida a Nadia. La sala quedó en silencio. El juez, un hombre mayor de rostro severo, tomaba nota cuidadosamente. El veredicto no tardó. Grigori fue condenado a 4 años de prisión por agresión con un objeto peligroso. Irina y Nadia recibieron 6 meses cada una por complicidad, además de una orden de alejamiento de 2 años que les prohibía cualquier contacto con Daria. El juez añadió solemnemente: sus acciones no solo fueron criminales, sino moralmente despreciables. Explotaron a la hija que lo sostenía, y luego la atacaron por decir la verdad. Cuando el mazo golpeó la madera, Daria sintió cómo se le quitaba de los hombros un peso invisible. Salió del tribunal aún apoyada en las muletas, pero más liviana de lo que se había sentido en años. Konstantin caminaba a su lado, con una mano descansando con suavidad sobre su hombro. El sol brillaba sobre los escalones del tribunal. Se sentaron en una banca cercana, y tras unos segundos de silencio, Konstantin dijo: «Dasha, hace mucho que quería decirte algo». Titubeó. Sus mejillas se tiñeron de rojo. «Te amo, no como a una prima, sino como algo más. Eres la persona más fuerte que conozco. Y quiero estar contigo, si tú también quieres». Daria se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. Miró sus ojos, honestos, cálidos, y, por primera vez, se sintió verdaderamente vista. No como la sensata, no como la sombra de Nadia, sino como una mujer digna de amor. «Sí», susurró, rozando su mano con ternura. «Yo también quiero eso». 2 meses después, Daria y Konstantin se casaron. La ceremonia fue sencilla: un jardín a las afueras de Moscú, flores blancas y un pequeño círculo de amigos cercanos. Daria, aún caminando con una leve cojera, lucía un discreto vestido color crema.
Konstantin, con un traje azul marino profundo, la miraba como si fuese la única persona en el mundo. No hubo discursos grandilocuentes, solo votos sinceros y una alegría tranquila. Se mudaron a un nuevo apartamento. No era grande, pero sí luminoso, con estanterías llenas de libros y ventanas por donde entraba la luz de la mañana. Daria regresó al trabajo, pero esta vez, priorizándose a sí misma. Con la ayuda de Svetlana, presentó una demanda civil y obtuvo una indemnización de 1,5 millones de rublos por los años de apoyo económico que había brindado. Ese dinero se destinó a muebles nuevos, sesiones continuas de fisioterapia y un breve viaje con Konstantin a San Petersburgo. La historia de Daria llegó a redes de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. La invitaron a hablar en uno de sus encuentros. Al principio dudó, pero luego pensó en quienes, como ella, alguna vez se habían sentido invisibles. Y así, contó su historia. Los años en la sombra, los sacrificios silenciosos, la agresión, el dolor, y finalmente, la victoria. La sala permaneció en absoluto silencio. Algunas personas lloraban. Después de su intervención, una mujer llamada Marina se acercó. «Gracias», le dijo, con la voz temblorosa. «Tu historia me dio el valor para dejar a mi esposo. Ahora, soy libre». Daria leyó su mensaje más tarde, y las lágrimas le llenaron los ojos. Había sobrevivido, y ahora ayudaba a otros a sobrevivir también. Pasó un año. Daria ya no cojeaba. La muleta seguía guardada en el armario. No como símbolo del dolor, sino como emblema de su fortaleza. Ella y Konstantin construían una vida juntos, llena de respeto mutuo y risas compartidas. El trabajo dejó de ser una carga y se convirtió en una fuente de alegría. Recibió un ascenso y comenzó a liderar un pequeño equipo de proyectos. A veces aún pensaba en sus padres y en Nadia, pero su sombra ya no la cubría. Ellos habían hecho su elección, y ella, la suya.